Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo la reseña de David Copperfield, la novela más querida de Charles Dickens. Bueno, les cuento que este es el tercer libro del autor. El año pasado leí Oliver Twist y antes había disfrutado de Canción de Navidad, y desde el año pasado me propuse leer un libro del autor por año, así que ya cumplí con esa meta este año. Para quienes no lo conocen, Charles Dickens fue un autor inglés muy importante del periodo victoriano y es considerado uno de los novelistas más grandes de la lengua inglesa. Muchas de sus novelas se publicaron originalmente por entregas en periódicos, incluyendo esta, y esto ayudó a popularizar la lectura entre clases medias y trabajadoras también. Esta novela se publicó entre 1849 y 1850 y fue la favorita del autor. Charles Dickens escribió que de todos sus libros este era su preferido, el que más le gustaba. Bueno, la historia nos presenta la vida de David Copperfield escrita por él mismo. Está narrada en primera persona, lo que nos permite seguir de cerca, obviamente, sus emociones, pensamientos, recuerdos y reflexiones. Todo comienza el día de su nacimiento en una casa sin padre, ya que había muerto antes del nacimiento de su hijo. Durante su infancia conocemos a diferentes personas que lo rodean, como su madre, Clara, la señora Peggotty, que es muy leal tanto a su madre como a David. También se presentan figuras más oscuras, como el señor Murdstone, que es el nuevo esposo de la madre de David. Y a partir de ahí, David atraviesa una vida marcada por la pérdida, la injusticia, el esfuerzo, pero también marcada por la amistad, por el amor y por el crecimiento personal, que es central en esta novela. Lo acompañamos desde su niñez hasta su adultez en todas las situaciones que le hacen formar su carácter, y también vemos cómo, a pesar de las adversidades, él lucha por encontrar su lugar en el mundo. Bueno, esta novela transcurre en la Inglaterra victoriana, en un contexto de muchísimos cambios sociales, económicos y culturales, y eso se ve en diferentes estratos de la sociedad, en diferentes niveles. En cuanto a lo que son personajes, es una novela coral. Hay muchos personajes, lo pude ver en mi caso comparado con Oliver Twist, hay muchos más personajes, y una de las cosas que caracteriza a Dickens es que cada personaje tiene un estilo muy distintivo y muy memorable. Algunos aparecen recurrentemente y otros tienen un paso más breve, pero igualmente significativo. Así que en ese sentido me gustó mucho porque no sentí que sobrara ningún personaje. Al contrario, todos juegan un rol muy importante en cada situación. No voy a mencionar a todos, pero sí quiero mencionar algunos sin dar muchos spoilers, pero para que vean el tipo de personajes que nos podemos encontrar en esta novela. Primero, el propio David, una persona muy bondadosa, muy sensible, pero también muy tenaz. Su crecimiento personal es el eje central del libro. Después tenemos a la tía de David, Betsy, que fue uno de mis personajes favoritos, porque ella también es bondadosa y sensible, pero también es bastante estricta y a veces un poco loca, un poco muy graciosa, y a mí me hizo reír en voz alta más de una vez. Tenemos personajes un poco más teatrales, como el señor Micawber. Hay un par de villanos, pero no quiero spoilearlos. Hay villanos que son un poco más sutiles, aunque el lector se da cuenta. David no se da cuenta, pero el lector se da cuenta. Y hay otros que son más obvios, que incluso David se da cuenta de que son personas que no tienen buenas intenciones, pero a él le cuesta plantarse frente a esas personas. Y bueno, es algo que tiene que aprender. Después, esto lo mencioné en un blog, me costó mucho Dora, esposa de David. Es un personaje muy infantil, muy inmaduro, también bastante superficial, pero también tiene su evolución y obviamente que es central para el aprendizaje de David y para poder pasar a vivir el amor de otra manera. Y bueno, todos tenemos que pasar por un amor quizás así para poder elegir mejor en la siguiente relación, así que obviamente que es muy importante Dora, pero había diálogos que me daban mucha vergüenza ajena, sinceramente. Y otro de mis personajes favoritos fue el señor Dick, que es un personaje que, además de ser muy entrañable y muy gracioso a veces,
También es alguien que te puede dar un poquito de pena porque es alguien que sufre de problemas mentales. Es alguien que vive con la tía de David, que trabaja para ella y que tiene varias cosas que lo caracterizan, como varias fijaciones también propias de su enfermedad que padece, digamos, pero que es una persona de gran corazón, muy leal y que, bueno, tiene joyitas, o sea, partes que son como joyitas. Y no, es un personaje que me encantó, que me dio mucha ternura y que realmente te saca una sonrisa y también risas. Hay muchos más personajes de este estilo. Y está muy bueno cómo pone a la gente mala en la vida, gente que te muestra sus intenciones desde el principio y que es mala porque sí, pero otra gente que no se muestra como es y bueno, son cosas que David tiene que aprender. En cuanto a lo que son los temas que se tocan, hay un montón. El aprendizaje y el camino hacia la madurez, el crecimiento personal, eso es central. La resiliencia frente a la adversidad se ve en varios personajes. La identidad, la búsqueda de la identidad. También hay muchos temas de injusticia social y división de clases. La verdad es que Dickens retrata a todos los estratos en esta novela. También vuelvo a encontrarme con el tema de la niñez y la vulnerabilidad de los nenes y la importancia de la buena crianza de los nenes, que también está muy presente en Oliver Twist y la vuelvo a ver acá. Y la verdad es que bueno, la crueldad con la que se trataban los nenes es algo que se vuelve a ver y no deja de impresionarme. Volví a ver el tema del trabajo infantil. Bueno, el amor en sus distintas formas. También está la escritura, que es una forma de autoconocimiento y algo que te ayuda a comprender la vida. Hay muchos temas más, es una novela muy larga, pero esos son algunos de los que yo fui anotando mientras iba leyendo la novela. También es muy importante mencionar que es una novela muy autobiográfica y que hay muchas similitudes con la vida del escritor. No quiero spoilear mucho, pero sí quiero dar algunos ejemplos y después, si ustedes lo leen, pueden investigar y ahí van a ver todas las similitudes que hay. Pero por ejemplo, el tema del trabajo infantil es algo que el propio autor vivió y que lo refleja en más de una de sus novelas. Acá también. Después está el tema de la prisión por deudas. En esa época uno, si tenía deudas, podía terminar yendo a prisión, y esto es algo que es una situación que sufrió el autor en su familia y que acá se refleja en un personaje muy marcado, un personaje que es muy teatral y divertido también, y también vemos cómo eso afecta a su matrimonio y su familia. Después también tenemos las ambiciones literarias, ya que David Copperfield también es un escritor, o se consagra como escritor en un momento. Bueno, el tema de relaciones y amores complejos también es algo que el propio Charles Dickens vivió y que refleja en esta novela. Algo que quiero destacar es el humor en Dickens, porque bueno, con los pocos libros que vengo leyendo de él me doy cuenta de que es un autor que tiene muchísimo humor, a pesar de las situaciones terribles que ocurren en sus libros: pérdidas, maltrato infantil, violencia, pobreza, traición. Uno podría pensar que es algo súper pesado y dramático, pero la verdad es que no, y lo introduce en momentos claves. Él combina esto utilizando diferentes recursos. Hay siempre exageración de ciertos rasgos, ciertas muletillas o frases que los personajes repiten, o tics o comportamientos que tiene la gente, o comparaciones que hace. Hay ciertos personajes que parecen ya medio como una caricatura. También hay mucha ironía y muchas veces el narrador, o sea David ya siendo adulto, comenta o hace como ciertos guiños que son graciosos o interesantes. También hay diálogos que a veces son absurdos o disparatados, también conectado con esto de cómo son los personajes. Y también hay situaciones ridículas que descomprimen muchas veces todo el dramatismo que se vive. Y ahora vamos a esta sección de lo leo en inglés. Mi consejo es que si tenés un nivel avanzado, C1 o C2, puede ser una experiencia desafiante pero enriquecedora. ¿Qué te puedes encontrar en este libro? Bueno, primero, vocabulario en desuso, lo que va a hacer que tengamos que buscar palabras tanto en el diccionario como en el traductor. Después, personajes que hablan con cierto acento, errores gramaticales o frases mal construidas
ya sea por su lugar de procedencia o por su falta de educación, y esto, si bien enriquece mucho a la construcción de los personajes, puede dificultar la comprensión. También tenemos monólogos largos de ciertos personajes y descripciones extensas. Encontramos mucha ironía, juegos de palabras y humor que es un poquito sutil, estructuras complejas, y después lo más obvio es, bueno, la longitud de la obra. En esta edición de la colección Clothbound Classics de Penguin tiene 892 páginas. Si estás buscando un clásico para leer en inglés y recién estás arrancando, creo que quizás no es la mejor opción para esto, recién arrancar, pero si ya tenés experiencia leyendo libros en inglés, adelante. Como me gusta decir, con constancia, motivación y esfuerzo, todo se puede, así que si tenés ganas de leerlo y de atreverte con este libro, yo te lo recomiendo un montón porque la verdad es que se disfruta mucho. Bueno, espero que les haya gustado la reseña. Por supuesto que me encantaría saber si lo leyeron y qué les pareció, si coincidimos en las opiniones o no. Un saludo muy grande y los veo en el próximo video.